¿Por qué se elige el tema de hoy, sanidad pública? Son temas que son sensibles a la ciudadanía. Nos hemos dirigido a distintos departamentos, no invitándoles oficialmente, pero sí comunicándoles que íbamos a tratar este tema. Hemos hablado con distintas personas que están trabajando en el Departamento de Sanidad, nos han felicitado por atrevernos a tocar este tema, pero han disculpado el estar aquí, pues en la mayoría de los casos por miedo a revanchas, miedo a tener problemas. Eso sí que creo que pertenecéis, y alguna persona más pertenecéis a la plataforma, o bien de pensionistas, a la plataforma que se está moviendo y que se está creando, o que se ha creado ya, precisamente para reivindicar y para defender la sanidad pública, el deterioro que está sufriendo de forma generalizada la sanidad pública en España. Pero al estar transferidas las competencias a los gobiernos autonómicos, vamos a centrar nuestras denuncias en los aspectos derivados de su gestión en la Comunidad Valenciana, responsabilizando, pues en este caso, al Consell, que es el organismo máximo que nos está gobernando. A lo largo de los últimos años, las quejas por el funcionamiento de la sanidad valenciana cada vez han ido en ascenso. Pasamos de los largos plazos de espera en atención primaria en los centros de salud a la saturación del servicio de urgencias en los hospitales. También la lista de espera en las especialidades se ha ido incrementando hasta alcanzar meses para practicar pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o cualquier tipo de exploración radiológica que pueda dar luz sobre patologías que en muchos casos pueden ser de verdad. Efectivamente persiste la falta de recursos económicos, la inversión en sanidad pública, persiste la falta de profesionales sanitarios, no solo persiste, sino que creo que va a más cada vez el problema, ¿no? Las largas listas de espera, que eso es insoportable, y naturalmente las consecuencias, o mejor dicho, esto es una consecuencia de otra cosa que es peor todavía, que son pues la privatización por la puerta de atrás, como decimos nosotros, de la sanidad pública. Porque estamos hablando de conciertos con la privada, de externalización de servicios, estamos hablando de derivación de centros privados a centros privados de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Bueno, debido a ese mare magnum, ¿no? Ese problema tan grave que tenemos aquí en nuestro Departamento de Salud, la primera, que ahí está Juan Vico, que también lo puede asegurar, éramos 30 personas delante del hospital, y en la última pues éramos más de 600 personas. Es decir, cada vez tenemos más apoyo popular y eso nos anima a seguir adelante. Claro, ¿y por qué? Bueno, por todo lo que hemos dicho, pero es decir, ¿cuáles son nuestras exigencias? Porque muchas veces dicen, bueno, pero es que vosotros parece que pedís la luna. Nosotros sabemos que lo que pedimos no se puede conseguir de un día para otro, eso está claro. Pero lo que queremos, lo que nos gustaría ver es un plan por parte de un plan de actuación por parte de las autoridades sanitarias, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel comunitario como a nivel central, porque algo tendrá que decir el Ministerio de Sanidad. Queremos ver un plan que vaya en la dirección de reforzar la sanidad pública, ¿vale? Y no de ir desmantelando y privatizando. Y luego mi experiencia, que estuve 7 meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que es sanidad pública, pues que no se desmantele. Yo sigo mucho el hospital, voy a seguimientos que me hacen y me duele muchas veces de que falten especialidades. En ese aspecto creo que es un peligro, ¿no? Porque hay ciertas especialidades como la de la paraplegia, como otras muchas más, que si no estuviera la pública seríamos todos unos desgraciados. Y en ese aspecto me duele que todo va caminando sobre los planes de choque, cada vez le ponen nombres más bonitos, pero creo que no, hay que defender la sanidad pública capa y espada, y con armas y con pechos descubiertos. Cada día hay más hospitales privados, pero además cada vez hay más oficinas de mutuas que están intentando hacer la cartilla. A los jóvenes les cobran más barato, pero ya cuando son mayores les cobran una cantidad ya astronómica, y si tienes algún problema te desvían ya al hospital público. Esto se consigue ni más ni menos que reivindicando y luchando. En Elda hay que tener, los que tenemos ya años, tenemos que entender que en el año 77 hubo la manifestación más importante de la sanidad pública, porque no teníamos ni los aparatos para hacer radiografías, nos enviaban a Alicante. En Padre Majón estaban allí todos
y nos ha utilizado. Hubo una manifestación de este pueblo, con todo, manifestándonos, y el pueblo salió a la calle, ahí está la hemeroteca, se puede comprobar, reivindicando. Conseguimos eso y conseguimos un hospital comarcal que ya era hora, porque tenían que desviarnos siempre todos a Alicante y no era un problema. Es un tema de lucha, de creernos que lo que se consigue, lo que se consiguió, se va a mantener siempre. No es cierto. Las cosas que se consiguen, si no se siguen luchando, no se mantienen. Por mi trabajo, que está en la farmacia durante un buen tiempo, entonces pues he visto traslucir todo este tiempo y todo lo que ha ido ocurriendo, como si dijéramos, con la sanidad pública, desde que teníamos solo un ambulatorio y allí mismo, en el mismo día, don Enrique García, que era el que estaba ahí de celador, te daba el ticket para entrar a la consulta del médico de familia o de cualquier otro servicio que tuvieras que utilizar en el día, en el momento. Te acuerdo que estaba saturado. Bueno, bien. Hoy día tenemos varios centros de salud, un hospital, y está infrautilizado todo. O sea, cualquier prueba diagnóstica que te tengan que hacer, una simple radiografía, se demora a veces meses, porque faltan radiólogos, faltan oftalmólogos, faltan dermatólogos, en fin, una serie de cosas que lo único que está ocurriendo, a mi modo de ver, es que se están haciendo muchos edificios. Ahora se ha inaugurado hace poco el centro de salud del auxiliar que han sacado en el barrio para que funcione a medio gas, y luego dotarlo de personal, cogiendo un médico de aquí, otro médico de allá, una enfermera de aquí, otro. No, vamos a ver, si tú montas un nuevo edificio, hablo de edificio, porque no me sirve a mí que me digan que es un centro de salud si allí voy y resulta que no hay médicos para atenderme. ¿Para qué quiero yo un centro de salud despampanante como el que han hecho ahora también en Petrer? Han hecho uno nuevo, el centro de salud Petrer 2, que estaba nuevo el edificio, han ampliado, han adosado otro edificio, como decíamos al lado, el que había antiguo, que era nuevo, vuelvo a repetir, lo han remodelado, lo han vuelto a hacer nuevo. Se habrá gastado allí una fortuna. Yo pienso que está muy bien que se hagan centros de salud, siempre que se puedan dotar. Lo que nosotros planteamos es, se está intentando vender a la ciudadanía la importancia o la necesidad de, bajo una palabra que es muy bonita, ¿no? Colaboración público-privada. Y digo, esto es de idílico, ¿no? Y eso lo que esconde precisamente es el negocio, ¿no? Y nosotros decimos, no, la sanidad, lo público no debería ser nunca un negocio, nunca. Pasó con la educación en un momento determinado, hace ya muchísimos años, con los colegios concertados, y hemos visto la consecuencia, ¿La consecuencia cuál es? Que en un momento determinado faltaban colegios en este país, se estableció la posibilidad de concertar los colegios para favorecer la escolarización en condiciones de los niños, y al final resulta que la privada va para acá y la pública va para acá. ¿Y ahora qué pasa? Pues que evidentemente los empresarios, los grandes poderes, pues han visto que ¿por qué lo público no pueden ellos meter las manos? ¿Por qué? ¿Por qué la sanidad, las pensiones, la educación, por qué tiene que estar al margen de mi negocio, de posibilidades de negocio? Pues están en esa dinámica, mientras los ciudadanos no veamos, y yo no estoy en contra tampoco de la colaboración público-privada en momentos específicos sin que sea necesario, pero la administración, en este caso los políticos, sea del color que sea, tienen la obligación de apostar por lo público, porque lo público es lo que nos protege a todos. Tuve un accidente hace 14 años, bastante gordo, y he ido por la sanidad pública durante 8 años aproximadamente, pero con muchísima demora. En el 86 aproximadamente salió una ley en la cual me dieron a elegir que podían operarme, porque yo llevo 20 operaciones en la espalda, desde las cervicales hasta la segunda de la espalda. Entonces me dieron a elegir entre operarme entre lo público y entre la privada. Por supuesto, por lo público me daban siempre año y medio, 2 años, aquello era exagerado, y por supuesto, y por lo privado me daban una semana y media. Entonces
no es que apoye lo privado, ni mucho menos, pero sí que apoyo lo privado a la hora de que cuando tienen que hacerte una intervención bastante gorda, como fueron las mías, porque yo a final de año me he quedado dañado de la médula y me han dado 2 meses para ir en una silla de ruedas y estoy aquí. Y entonces, pues, no es que apoye lo privado, pero sí que me han hecho muchísimo, porque si no me hubiesen intervenido por mediación de ellos, no hubiese llegado ni a la 10ª operación aún me quedarían 10 años más de operaciones o estaría en un estado en el que estoy. Fui a la Seguridad Social, me dijeron que me hiciera una radiografía, pero que como era una desgarradura, que eso se tendría que ver con una ecografía. En la ecografía me dijeron que eso fue en marzo, que hasta diciembre no me la podían hacer. Entonces era tan fuerte que yo es que ni podía dormir ni podía vivir. Me fui a una privada a que me lo consulté. Bueno, si me voy puedo adjuntar luego el documento. Sí, señora. Bueno, me fui. Me hice, cuando la tuve, volví. Y quise hablar con la de atención al paciente. Le pregunté a esta señora que no entendía cómo no me daban ya también la rehabilitación, que también había mucha cola. Tuve que ir yo por mi cuenta. Entonces lo que yo le dije a la señora, bueno, yo estoy yendo a una rehabilitación privada porque no puedo vivir. Si esto la Seguridad Social lo va a abonar. No, señora, usted lo ha hecho porque ha querido. No, señora, yo no lo he hecho porque no he querido. Es porque no puedo vivir. Es que esa es otra cuestión. Nos vemos obligados a hacer un gasto que en ocasiones no se puede llevar. Bueno, pues entonces le comenté. Porque entonces, vamos a ver. Si no hacen esto, ¿por qué es? Porque no hay personal. Porque hay muchos departamentos que sí que están cerrados. Porque yo también voy a dermatología y no existe. No, de 4 años. Entonces, la razón que me dio es porque no habían sanitarios, que ahora salía una bolsa de, no sé si me dijo, 600 o 800 sanitarios para repartir en toda la provincia, pero que no sabía si alguno querría quedarse en Elda. Estas fueron sus palabras. Pasé por un 29 de febrero que hubo una denuncia por parte de comisiones obreras diciendo que en el hospital de Elda quedaban 5 anestesistas y que cuando venían algunos a ayudar por las tardes, pues cobraban 3 veces más. Es decir, aquí todo se ha movido y estamos aquí porque alguien denunció algo que nadie percibíamos. Es decir, lo más grave del caso es que ni lo percibíamos. Es decir, no se percibía cómo estaba la Seguridad Social, cómo estaba el hospital de Elda, cómo estaban los pueblos, cómo estaba atendida la gente. Es decir, 15 días para que te atienda un médico de familia. Estamos hablando de 8 meses para una ecografía. Y eso se descubrió en ese momento. ¿Por qué? Porque empezamos a rascar. Se empezó a rascar. Y reuniones con gerencia. Hemos tenido ya 5 reuniones con gerencia. Una UBI, 12 horas. 12 horas del día. La noche no tienen UBI. Monóvar, 3/4 de lo mismo. Tampoco tienen UBI. No tienen UBI. Pero es que resulta de que venían aquí a especialidades y ahora los mandan a Novelda. Grave, de verdad es que tú vayas a urgencias y antes cuando salías, tú pasabas a urgencias. Y cuando llegabas salías con un diagnóstico y todas las pruebas hechas. Pues ahora sales de que a los 8 meses una prueba no sé dónde. ¿Qué sube tanto la privada y se ha estancado abajo la pública? Esa es la primera pregunta. La primera, porque usuarios, lógicamente, hay muchos. Pero ¿por qué la pública está descendiendo, está perdiendo calidad? Y está subiendo, cada vez hay más hospitales privados. ¿Quién está provocando eso? Si hay más privados es porque hay más demanda, porque esos son sociedades para ganar dinero, como estáis muy bien apuntando por ahí. Es decir, si eso que vale dinero
encima está subiendo a costa de lo que la gente cree que ha perdido calidad, habrá que plantearse por qué ha perdido calidad. No atacar al que está haciendo y gastándose y arriesgando su dinero, digamos lo que podamos decir, para cubrir un espacio que la pública no cumple. Eso, como pasaba antes, gracias por haberlo dicho, lo de la educación. También es verdad que los edificios no crean el servicio, lo crean las personas que llenan los edificios. Vamos a ver por qué la gestión es tan mala en la sanidad pública, lo decimos claramente, y por qué no. Pero el que viene lo hace mal, ¿o qué? O se deja llevar, o mira detrás y lo sigue haciendo igual de mal. Sí. Aquí está claro que hay una serie de cosas que se han enquistado en la sociedad que lo vemos como normales y no son para nada normales. No es normal que vaya y la denuncia, pero la denuncia hay que hacerla, pero como Dios manda, es decir, a la cabeza. Es decir, no tenemos los profesionales, de acuerdo, son los mejores médicos quizá que como los hemos tenido siempre, han estado siempre entre los 10 mejores del mundo, profesionales. No hablo de médicos, enfermeras, cualquiera, analistas, que quieran. Pero hay suficientes, pero se gestiona bien los tiempos, pero tiene las herramientas, pero se le forma, se le planifica bien la labor que tienen en los servicios, vas a la privada y cierra algunos por la tarde. ¿Y los pediatras? ¿Por qué no hay pediatras los fines de semana en ningún sitio? Y si va un chiquillo, va al centro de salud, al que sea, le dicen que allí no hay. Que en el centro de Acacia, de Padre Majón tampoco, se tiene que ir al hospital. Y con eso termino. Si tú te crees que con esos dos fallos gordísimos puede ir la sanidad pública bien, me lo decís. No estoy hablando de grandes operaciones ni de lista de espera. Estoy hablando de algo tan sencillo como que te cierren el centro de salud o que no hayan pediatras por la tarde. Problemas de la atención en la primaria, hospitales, las pruebas de drogas. Todo es cuestión porque no está la inversión necesaria para que se realicen. ¿Qué ocurre? No se contratan médicos, no se contratan médicos en general de todos, ni de primaria, ni especialistas, ni se repasan las pruebas radiológicas. Y eso obedece a una intencionalidad política. Y no vamos a hablar de política porque todo es política, pero no vamos a hablar de los poderes, como decía Juan Pascual. Pero eso es una intencionalidad para derivarte a la fuerza, el que pueda, a la privada. ¿Por qué las operaciones, como han estado comentando aquí este caballero, que lo han entendido en el INMED también, es que eso se lo han hecho gratis o eso la paga la pública? Claro. Por eso la paga la pública, porque lo han hecho en la pública y han tenido que derivarle, porque están haciendo una presión y está aquí en Valencia y si miras tenemos un espejo en Madrid. No quiero decir más que son decisiones políticas. Es cuestión de falta de inversión y ya está, y no es que no existen médicos, Con ese dinero no podían haber puesto un cirujano en el hospital y lo hubiesen operado y se hubiesen tenido que ir a desplazarse a Elche, digo yo. Porque es que nos van a los hospitales, pero eso hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Lo mismo no, pues no lo pague y porque un médico en el hospital. La falta de profesionales supone tener que cubrir las carencias con los escasos medios que tienen, lo que implica horas extras excesivas, guardias excesivas, falta de descanso, incompatibilidad con la vida familiar, etcétera, etcétera. Lo que no ayuda porque quien tiene oportunidad, y eso lo estamos viendo todos los días, se marcha en busca de un trabajo que requiera menos esfuerzo y en muchos casos mejor remunerado. No podemos hacer nada porque es que no hay profesionales y no los podemos pintar así, con estas palabras. Dice, en 15 años ha habido un incremento del 164% de las facultades de medicina, pasando de 28, es decir, 26 y 2 privadas, 26 públicas y 2 privadas, a 46, 35 públicas y 11 privadas. Además, el Ministerio de Sanidad anunció en octubre del año 23, son datos del año 23, la creación de 677 nuevas plazas de las ya existentes. También se han incrementado las plazas de especialización a través del PIR y en 2010 se ofertaron 6.795 vacantes para 1.000.
En enero del 24 se examinaron 13.990 aspirantes para acceder a una de las 8.772 plazas que se ofertaron, es decir, 13.990 para 8.772. Y a pesar de todo, faltan médicos especialistas en España. Se calcula un déficit de 9.000 para 2027. 9.000. Pero otro dato, hay cerca de 30, estos son datos del 22, 30.000 sanitarios españoles trabajando en el extranjero, de los cuales son más de 19.000 son médicos y más de 8.000 son enfermeras y enfermeros, lo que significa que eso de que no hay médicos es un cuento chino, ¿vale? Perdón, porque hay médicos pero no están en la pública, ese es el tema. Entonces, lo que estábamos hablando antes, hay un montón de inversión para formar a los médicos y luego los dejamos que se marchen. ¿Y por qué se marchan? Porque fuera, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, después del Brexit peor, pero también ganan 2 o 3 veces más que aquí. Están mejor considerados y además tienen menos carga de trabajo y menos estrés. El COVID, que fue a la reumatóloga y no la atendieron porque estaba el COVID. Y le dijeron, ya la veré. Desde el COVID, 5 años, creo que hace ahora, ¿no? Sí. Pues la última vez ha enlazado un poco el tema, se ha enlazado el tema un poco y resulta que ahora no hay reumatóloga, perdón. Reumatóloga. ¿Qué hace? Lleva 5 años esperando. Y no, la reumatóloga no la ha llegado a ver a ella en ningún momento, ni otras. ¿Qué hacemos con eso? Yo he venido aquí también para oír, ¿no? No solo ser consciente de lo que pasa a mi alrededor, de lo que pasa en mi propio núcleo, sino también que otras cosas le están pasando a los demás, ¿no? Yo he estado preguntando a mucha gente que está trabajando dentro del hospital, tengo amigos que son enfermeras en quirófano, que están en otras especialidades y demás, ¿cuál es el problema? Y sobre todo, ¿cuál es el problema del hospital de Elda, ¿no? Porque ahora, como decía, mis padres son más mayores, empezamos a ser usuarios asiduos y es cuando pues vas percibiendo también y te dicen, pues, no hay anestesista, no hay dermatólogo. Y quería deciros que esto no es un problema del hospital de Elda, ¿no? Porque mi madre muchas veces me dice, el hospital de Elda, no tenemos no sé qué. Entonces, yo he estado preguntando a profesionales que están dentro, ¿cuál es tu visión, no? Porque si preguntas a un político, te va a decir, pues el problema es, pues muchos te dicen y en la prensa sale que no hay profesionales, que no, el año pasado, por ejemplo, cuando llegó el momento de cubrir, de preparar el verano, pues se veían muchas declaraciones que se pedían, por favor, la convalidación de títulos y demás para que hubiera más médicos disponibles para poder contratar y hacer sustituciones de verano. Que se habían contratado X miles y demás, pero al final aquí no llegan, no percibes, se contratan X miles a la prensa. Hemos contratado, me lo invento, no recuerdo la cifra, 5.000, 15.000, pero en Elda continuamos igual, no hay mucha diferencia. Entonces, gente que trabaja en este hospital, a mí me comenta pues que hay un gran problema de organización, que va muchísimos años, que la gerencia médica está reñida con no sé qué gerencia, que no hay un gran consenso dentro de gestión, ¿no? Y que promueva la gestión. Ahora creo que han cambiado, sí, no sé si mejorará o no, pero sí, me han dicho que no va por la misma línea. Pero bueno, que eso no lo sé. Pero sí que dicen también que no entiendo por qué, porque no me parece que tengamos una ubicación muy mala, que el hospital de Elda es de difícil cobertura. Estamos al lado de Alicante, no estamos en la sierra que tienes que llegar, no sé, por ejemplo, yo ahora en noviembre tuve un accidente en un pueblecito, Aldea Dávila, en la frontera entre España y Portugal, en Salamanca, y me llevaron a urgencias y allí me cosieron, bueno, me hicieron todo lo que me tenían que hacer, y era un pueblecito y había un servicio de urgencias, pueblecito que para llegar nos costó, ¿no? Llegar hasta allí. Y en cambio Elda tiene una ubicación perfecta. ¿Por qué los médicos no quieren venir aquí? Aparte de las dificultades que hay, a lo mejor
que en bolsa no haya dermatólogos, me voy a dermatología porque es una de las especialidades. Si no hay muchos, pero ¿por qué no quieren venir a ELDA? Si hay pocos, cuando le dan a escoger, ¿por qué no? De verdad creo que el Ministerio debería hacer una auditoría interna de cuál es el problema principal, separando el tema político y demás y abstrayéndose, porque al final es la salud de los ciudadanos lo que está en juego, ¿no? Y lo que se tiene que solventar. Y me da igual que el que me opere sea del PSOE, del PP, lo que sea. Yo quiero que me operen. Y ya está. Y Es que eso es lo que se reclama en la calle.